la grabación. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver hoy las aplicaciones de las funciones trigonométricas. Porque bueno, ya vimos que de cada razón trigonométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, ¿sí? Eh, y secante, salen, pues, cada una es una función, la cual se puede graficar, la cual cada una de esas tiene un dominio, cada una de esas tiene un rango. Ya hemos mirado todo eso. Pero bueno, ¿para qué se utiliza eso? Entonces, la cuestión es la siguiente. Todas las funciones trigonométricas se utilizan en la vida real para uno darse una idea y para solucionar problemas que tengan que ver con ondas y con oscilaciones. Si entendemos la palabra oscilación, ¿alguien me puede decir qué es una oscilación? No sé, señor. No, No, yo tampoco sé. No, no sé, profe. Profe, espere, yo le digo. Ok. Profe, quiere decir que es un espacio recorrido por un cuerpo entre dos posiciones externas. Listo. Ok. Entonces vamos a hacernos una imagen mental de lo que es eso. Acá tengo una posición externa y acá tengo otra, ¿sí? Ahí están mis dos posiciones externas. ¿Qué pasa? Y yo tengo un cuerpo. ¿Qué es lo que dice esa definición, Camila? ¿Qué hace ese cuerpo? Se expande. Pero tú decías ahorita algo, que ese cuerpo hacía algo entre esas dos posiciones. Bien. Ya le digo, profe, espere. Ok. Es, es, un, es un espacio recorrido por un cuerpo oscilante entre sus dos posiciones extremas. Entonces es el espacio que va a recorrer el cuerpo de aquí a acá. O sea que el cuerpo va a empezar a hacer esto. De acá, acá, de aquí, ¿sí? Somática. Eso es lo que empieza a hacer el cuerpo. Correr de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Venga que tengo una sospecha, no, no era esa. Bueno, ya que. Entonces, bueno, eso es una oscilación. Es como un cambio que tiene un cuerpo de un lado a otro. Y solamente se mueve de un lado a otro. Una pregunta. ¿Ustedes qué han visto en física este año? Conversión de unidades, Vectores. algo con los vectores La y idea de Newton. los newtons. Ok. Entonces, bueno. Las funciones trigonométricas sirven para validar lo que es el movimiento armónico simple. ¿Sí? Movimiento armónico simple. ¿Sí? Sirven para esto en matemáticas se llama modelizar. Convertir eso en un modelo. Entonces, ¿qué es el movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple a uno le va a describir un movimiento de oscilación pues desde un punto de equilibrio. Entonces las fórmulas del movimiento armónico simple son estas. Las fórmulas es... Ah, bueno. Como tengo el movimiento armónico simple, pues el movimiento lo puedo generar en un plano cartesiano. Pues, eh, ¿cómo les explico esto? Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿sí? Pero muchas de esas cosas las podemos plasmar en dos dimensiones, o sea, en un plano cartesiano. Sobre todo con este tipo de cuestiones,
de movimientos que uno casi siempre hace que se mueva hacia lo largo y hacia lo alto, ¿sí? No casi siempre hacia lo ancho. Entonces, en física, uno toma el plano cartesiano y dice que, bueno, tiene esta, este eje, esta dependencia y este eje, ¿sí? Esto va a ser la distancia que recorre un cuerpo, ¿listo? ¿Qué tipos de cuerpos pueden ser? Digamos que sea acá, yo tengo, no sé, un techo o algo así. Y tengo acá un resorte. Y en el resorte, abajito de ese resorte tengo un peso. Un peso un peso W, ¿sí? De masa la que sea. Hagan ese experimento en la mente. Yo tengo un resorte y hay un cuerpo. Lo tengo ahí en la mano. Cuando quito la mano de ahí, ¿qué pasa con ese resorte? Pues cae, Vuelve a expandirse, deja de ser comprimido. estira, profe, Y queda estirado hace y ya. una... Señor, El resorte queda estirado y ya. no, pues se va. El se cae y empieza a brincar porque pues esa es como la función del resorte. Entonces cuando cae empieza a brincar de lado a lado y vuelve y sube, luego vuelve y baja y luego vuelve y sube, y luego vuelve y baja y así sucesivamente. Eso te iba a decir, más que de lado a lado es de arriba hacia abajo. O sea que esto empieza a ser como esto, como acá y después de acá, después de acá, después de acá. Empieza a ser como así, ¿cierto? Algo así empieza a Ajá. ser, ¿sí? Hasta que, bueno, venga y lo hacemos de una forma más acorde a lo que pasa. Viene acá, baja, después sube acá, baja, hasta que llega a un punto en que ya no brinca más y queda como ahí, estable, ¿sí? Resulta que esa función es muy parecida a la función seno o a la función coseno, ¿sí? Yo puedo tener esos movimientos así horizontalmente, verticalmente, o los podría tener horizontalmente. ¿Horizontalmente de qué forma? En que yo tuviera, por ejemplo, un resorte acá así, pegado a la pared. Hagan de cuenta como las maquinitas esas de las bolas, de las que uno, de esas tragamonedas, del pinball y eso, que uno acá le oprime el botón y como que bota el resorte, así igual. Entonces, aquí en esta Parecía en las maquinitas, ¿no, profe? no, pues mira que a mí nunca me ha gustado eso mucho. Pero Pues es entonces, que es parecido, profe, porque es como, ¿cómo es que se llama? Uno que jala un coso y es como que tiene unas fichas que hacen para que la pelota no caiga y haga punto. el de colocar las pelotas en esos huequitos y adivinar los marcadores y eso. Eso, sí, Eso, eso. eso se llama un pinball. Es lo mismo. Entonces, Eso. entonces esto genera ese mismo movimiento acá. La única diferencia es que lo hace pues verticalmente. Pero lo mismo, va a llegar a un punto en que se va a dejar de mover. ¿Sí? Vemos que sea horizontal o sea verticalmente, como que hace una gráfica de unas ondas. ¿Sí? Vuelvo y digo, todo lo que tenga que ver con ondas, se puede modelizar matemáticamente a partir de las funciones trigonométricas. Por eso es que es tan importante verlas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, ya después de esto, les voy a dar las fórmulas. Entonces la fórmula es y igual a A por el seno de W y esto por el tiempo. Por el tiempo. Y en el caso de X va a ser igual a, bueno, X o Y, acá lo toma pues igual. Y es igual a A por el coseno de W por T. ¿Sí? Entonces uno puede tomar cualquiera de esas dos ecuaciones dependiendo de la situación que tenga. Pero bueno, entonces ¿qué es A, qué es T, qué es W? Entonces vamos a definir eso de una vez. Entonces A es lo que se conoce como amplitud.
¿Qué es la amplitud? Entonces la amplitud es el desplazamiento máximo que tiene el cuerpo. Lo que yo les decía, hacíamos las ondas, ¿cierto? Iba a haber ondas grandes, ondas pequeñas. Esa amplitud es el espacio máximo del cuerpo, ¿sí? Es de todos esos espacios que tenga, es el máximo. Que casi siempre pues es el inicial. ¿Listo? T va a ser el periodo. ¿Qué es el periodo? Es lo que se demora. El periodo es el tiempo que se demora en completar un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es esto de acá. Mi madre. Un ciclo es, si esta es la posición inicial, es lo que se demora en subir y bajar hasta llegar al mismo lado, al mismo sitio, ¿sí? Ok. Entonces eso es el periodo. El periodo es el tiempo en que se demoran a hacer eso. O sea, si yo tengo acá mi maquinita, y esta es mi posición inicial y yo la jalo, entonces un periodo sería lo que se demora en coger acá, subir acá y volver a bajar y quedar al mismo tiempo. Como ese primer brinquito. Eso sería un ciclo. Y el periodo es el tiempo en que se demoran en hacer ese ciclo. Listo. Entonces el periodo es el tiempo. Y tenemos F, aunque acá no está en la fórmula. La frecuencia también se puede sacar. Y la frecuencia es lo contrario, ¿sí? Si el periodo es cuánto tiempo se demora en hacer un ciclo, la frecuencia, venga, le escribimos acá, la frecuencia, que es cuánta cantidad de movimiento hace el cuerpo en un segundo o en una unidad de tiempo, ¿sí? Otra vez, el periodo es cuánto tiempo me demoro en completar un ciclo, ¿sí? La frecuencia es cuántos pedacitos de ese ciclo hago en una unidad de tiempo, que casi siempre es segundos. ¿Cuánto ciclo me muevo en un segundo? ¿Cuánto ciclo me muevo en un minuto? Bueno, o dependiendo de la unidad que tenga acá, ¿sí? Entonces acá podemos colocarlo como número de ciclos. Por unidad de tiempo. ¿Listo? Esto sigue siendo segundo periodo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces teniendo en cuenta estas fórmulas, vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Entonces, dice, un resorte es comprimido. Esperen un momento. Eso sí, mucho mejor así. Un resorte es comprimido a una distancia de 5 centímetros, ¿sí? Como se muestra en la imagen de la derecha. Entonces la imagen de la derecha es la siguiente. Estoy acá y tengo una cosita así. Y esta es mi posición inicial, ¿sí? Esta de acá es la masa. Una masa de que colocaron. Y lo que hacen es coger ese resorte y comprimirlo. Acá tienen la masa. Y esta distancia que hay de acá a acá son 5 centímetros. ¿Sí? Espichan el resorte. ¿Listo? O sea, están haciendo más o menos como está el resorte inicialmente cuando uno va a jugar el pinball. Así. Cuando uno va a lanzar la ola. ¿Qué es lo que hace uno? Uno estira no estira, perdón. Contrae el resorte pues para que le dé más impulso a la ola. Eso es lo que están haciendo acá. Listo. Cuando la masa se suelta, o sea, cuando quitamos la mano, transcurre 1/3 del segundo. 1/3 de segundos, ¿sí? Para volver a la posición comprimida. O sea que en 1/3 de segundos el resorte cogió y se estiró, volvió a volverse pequeño y volvió a su punto.
Punto. Es decir, el periodo del movimiento es aproximadamente 0,33 segundos. ¿Sí? Esto ya es una... Cumplir el ciclo, que vendría siendo expandirse y comprimirse otra vez. Sí, pero hasta llegar al punto inicial. Hasta llegar otra vez aquí en esta partecita. ¿Sí? O sea, hizo Ok. acá, después bajó, después subió. Ahí, eso. Obviamente, pues él siguió haciendo oscilación. Pero el primer ciclo lo cumplió en 0,33 segundos, más o menos. ¿Sí? Listo. O sea que esto resulta ser Profe, el periodo. ¿Qué pasó? profe, es como por decir, si has visto las pelotitas esas que van como 5 o 6, creo que si no estoy mal, y la otra pega así, y la otra pega al otro lado, y eso es como van haciendo, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Ajá. Eso es otro pinball, entonces sí. Profesor, ¿qué dice en lo de frecuencia? Número de ciclos, ¿qué? Por unidad de tiempo. Ciclos por Gracias. unidad de tiempo. Listo, entonces, bueno. Entonces decíamos que el periodo es de 0,33 segundos. ¿Por qué el periodo es de 0,33 segundos? Porque el mismo problema me está diciendo acá que ese es el tiempo. Que eso fue lo que se demoró en hacer un ciclo. Listo. La amplitud es de 5 centímetros. ¿Sí? La amplitud es de 5 centímetros. ¿Por qué sé que es de 5 centímetros? Porque fue la posición inicial. Bueno, la primera posición que el usuario le hizo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este movimiento? Casi siempre, por no decir siempre, el primer estiramiento del resorte o la primera contracción del resorte, ese me va a dar la amplitud máxima. Y de ahí en adelante va a empezar a disminuir hasta que llegue a cero, ¿sí? Porque entonces uno oprime ese resorte. Primero le da una onda larga, baja y sube, pero ya cuando sube, ya no sube hasta ese punto, sino que disminuye un poquito más. Vuelve a bajar, lo mismo, no llega hasta el tope inicial, sino un poquitico más arriba. Y cada vez así, 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 hasta que el cuerpo como que busca su equilibrio. Imaginémonos que la posición inicial no fuera la mayor siempre. O sea que supongamos que siempre fuera la posición igual. O sea, siempre cuando el cuerpo está arriba, siempre alcanza 5 centímetros. Y siempre cuando está abajo, siempre alcanza 5 centímetros. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cuándo se deja de mover ese objeto? Cuando ya no, o sea, ya no tiene más movimiento, cuando, por ejemplo, en pocas palabras, está en reposo. Sí, pero si siempre sube a 5 centímetros y vuelve a bajar a 5 y sube a 5 y baja a 5 y sube a 5 y baja a 5, ¿en qué momento se detendría? Pues cuando su velocidad ya no es, o sea, su frecuencia pues ya no va a ser la misma, sino va disminuyendo. Ok, bueno, entonces pongamos un ejemplo contrario, a ver si de pronto de esta forma sí lo vemos. Empezamos con 5, ¿sí? 5 centímetros en el primero, que fue cuando lo contraje. Después, pum, se estiró otro 5. Después sube 4. Y después vuelve a bajar 4. Después sube 3. Y baja 3. Después 2, baja 2. Después 1, baja 1. Después 0. ¿En qué momento se me detuvo ahí el cuerpo? ¿En el cero? En el 0. ¿Por qué sabes que en el 0 vale? Porque no sé, o sea, no sé, solo es como de simple lógica, porque fue como el último número que dijiste, y si es el último, es donde ya no se va a seguir moviendo, sino que simplemente ya quedó ahí, que fue como más o menos, por decirlo de una manera, en donde empezó. Exactamente. Entonces, otra vez es el ejemplo que les colocaba al inicio. Si siempre fuera de 5 a 5, de 5 a 5, de 5 a 5, pues nunca se me va a detener el cuerpo porque siempre va a seguir subiendo y bajando y subiendo y bajando y subiendo y bajando. Es necesario que esas amplitudes vayan disminuyendo. Es necesario. Porque si no disminuyen siempre se me van a quedar ahí. Por siempre y para siempre. Entonces como que no es lógico. Entonces si no es lógico que pase eso,
va a ser mucho menos lógico que la amplitud aumente. O sea, que al principio sea 5 y después que sea 6, después que sea 7. Porque entonces, si yo aumento la amplitud, ¿qué pasaría con la oscilación del cuerpo? Aumentaría. ¿Cierto? Y pues eso no pasa en la vida real. O sea, en la vida real yo cojo un resorte, pum, lo estiro y eso empieza a moverse cada vez más rápido hasta que pues llega un momento en que deja de moverse. Pero imagínense que pasara lo contrario, que ustedes estiraran un resorte, yo no sé, alguna cosa así, y que empezara chiquito y después más grande y después más grande y después más grande. Pues ¿qué pasaría con eso? No sé, como que se volvería horrible, no sé. Sí, gigantesco. No, no tiene, no habría forma de parar el crecimiento. Exactamente. Entonces pues la observación y la experimentación, porque esto ya es física más que matemáticas, nos dice que en algún momento eso tiene que parar. Y la única forma de que eso pare es que vaya disminuyendo. Bueno, eso es como para que entiendan los conceptos. Entonces, yo estaba, era en este ejercicio. Entonces teníamos ya el periodo de 0,33 y la amplitud de 5. Listo, 5 centímetros. Entonces, ¿en qué momento él alcanza la mayor amplitud? Él va a alcanzar la mayor amplitud en el tiempo. Entonces vamos a hacer una cosa. El periodo, para no confundirnos con tiempo, porque es que tiempo también es así. Tiempo lo alcanza en 0 a los 0 segundos. ¿Por qué lo alcanza a los 0 segundos? Porque es cuando la persona tiene el resorte ahí en la mano, cuando lo tiene contraído. Entonces ahí todavía no. Cuando finaliza, también finaliza en cero. Pero lo que finaliza en 0 no es el tiempo, sino la amplitud, ¿sí? Acá la amplitud está en 5 y el tiempo está en 0. Cuando finaliza va a pasar es al revés. Entonces la amplitud va a ser 0 y el tiempo pues va a ser no sé cuántos, pero va a ser harto. Entonces miren, Okay. ¿qué es lo que pasa aquí? Que acá tenemos T para tiempo y T para frecuencia, para periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El T del periodo lo vamos a colocar con T mayúscula para no confundirnos. ¿Listo? Entonces ya sé que el T mayúscula estoy hablando del periodo y el T minúscula va a ser el tiempo, un tiempo cualquiera. ¿Listo? Entonces, como la función empieza desde un punto máximo, la función empieza desde un punto máximo hasta un punto mínimo y después máximo y después mínimo, ¿a qué función trigonométrica se parece eso? La de seno, A la de seno. ¿Por qué la de seno? porque la gráfica es así. Esta gráfica así es la de seno, Seno o la de cotangente. cotangente. Es la vez, ¿no? Porque están pasando desde Espera, arriba, ¿no? es que no me acuerdo bien cuál es la que sale de 1 y cuál es la que sale de 0. Creo que seno sale del 1 y coseno sale de 0. Pues miremos a ver. Esto que acaba de pasar es lo que yo necesito que ustedes tengan claro. ¿Cuál gráfica de la función trigonométrica es cuál? Entonces voy a colocar seno de x. Es esta. Esta es seno. ¿Sí la ven? Sí, ¿Desde esa dónde es de inicia menos 1. seno? ¿Desde 0 o desde 1? Desde 0. Desde 0. Ahora vamos a mirar coseno de x. ¿Coseno de x desde dónde empieza? Desde 1. Desde 1. Desde 1. O sea que la gráfica que yo necesito, ¿desde dónde empezaría? ¿Desde 0 o desde 1? Desde 0. Desde 0, ¿por qué? Desde 1. Y ¿Por qué no haces la de abajo, que es la de coseno? Miren, miren lo que pasa acá. Bueno, claro que Bene decía que desde 1. ¿Por qué desde 1, Bene? Porque alcanzó a verlo aquí en la gráfica. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Creo que no ha quedado claro por qué coseno y por qué no seno. Porque es que yo en esta partecita de acá, en esta gráfica rara que hice aquí, o sea, en este pedazo, ¿qué fue lo que hice? Yo decía que esta primera parte, la de la izquierda, era mi posición inicial.
O sea que mi posición inicial tiene un punto de referencia. Ese punto de referencia es la bolita ahí quieta, ¿sí? Ese es el sistema tal cual sin que nadie lo mueva, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo el usuario o la persona que está ahí? Cogió el resorte y lo contrajo hasta un punto inicial, ¿sí? O sea, cogió y lo contrajo hasta acá. Entonces, la función va a empezar desde acá. ¿Desde qué momento empieza el experimento? El experimento va a empezar desde que él suelte esa cosa, suelte ese cuerpo. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer el cuerpo? Va a empezar a hacer esto. Chun, 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 chun. ¿Sí ven? Por ese motivo es que empieza desde 1. Si él empezara desde 0, pues como 0 es la posición de reposo, listo, lo tengo ahí. Suelto el cuerpo. Pues ¿qué va a hacer el cuerpo si lo suelto desde su posición inicio? No. Nada. Esa es la diferencia. Listo, entonces bueno, es coseno. Entonces, de las dos fórmulas que tengo, ¿cuál es la que me sirve? Y igual a seno de W por T o Y igual a coseno de W por T. ¿Cuál de las dos es la que me sirve? Y es igual a la amplitud por coseno de W Por, a la T o de WT. o sea, de WT. W por T. Sí, pero entonces lo mismo, ese T de acá es el periodo, ¿no? No es el tiempo, sino el periodo. Entonces venga y lo arreglamos acá de una vez. Es que no quiero que se me confundan y decir que eso es que digan que eso es el tiempo normal, sino que es un periodo, ¿listo? No, mentiras. Eso sí es T, eso sí es tiempo, perdón. Entonces, como la que me sirve es Y igual a A por el seno de W por el tiempo que pasa. Entonces, pues yo para graficar qué es lo que está sucediendo, tendría que modificar acá lo que sucede. Entonces, Y lo dejo igual. A, la amplitud, ¿cuánto dijimos que era? 5 centímetros. Entonces A, en vez de A, que coloco 5. Seno. W. ¿Pero W qué es? No les dije que era W. Perdón. W es la fuerza angular. La frecuencia angular, perdón. Esto es la frecuencia angular. Y bueno, ¿y qué es eso de frecuencia angular? A ver, ¿cómo se los explico? Si se acuerdan que en la circunferencia unitaria. Espera, tengo una pregunta primero. Dime. Ahí al lado de un tercio de segundo hay como una gráfica rara que Sí. parece una V Sí, que dice 0,33 creo, sí. y abajo está la F de frecuencia. Bueno, estaba porque ya la borraste. No, eso era otra cosa. Eso era periodo. Precisamente por eso es que lo borré. Sí, Porque ok, se ve mal. pero eso para qué nos sirve. Esto nos sirve para mirar de qué forma podemos graficar esto, que es lo que estoy intentando hacer, ¿sí? Estoy ok. graficando eso para mirar qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, decíamos que la frecuencia angular, y yo les decía que si se acordaban la circunferencia unitaria, que esa tenía unos ángulos, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso o no. Entonces ese ángulo empezaba a moverse, ¿sí? Entonces Ajá. eso da algunos ángulos de cierta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta frecuencia angular? ¿Sí? Esto es la frecuencia de un movimiento, pues obviamente circular, porque dijimos que todo esto es por círculos y por ondas y por oscilaciones. Pero lo que yo quiero mirar es cada cuánto cambia ese ángulo, ¿sí? O sea, mejor dicho, ¿cómo se los explico? Dios mío.
Mejor dicho, la cuestión es esta. Venga y bajo un momentico la imagen del GeoGebra para que lo vean acá. Quiero que centren su atención en esta parte de la plano. pantalla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya dijimos que ese movimiento como que empieza a ser así, ¿sí? Ahora coloquemos, yo no sé, un punto de referencia acá, ¿sí? Y dejemos esta recta acá fija. Vamos a dejar acá esta recta acá fija. Chum, tenemos esto acá así. Con cada punto yo puedo trazar otro segmento, ¿sí? Y si se dan cuenta que ahí se me van formando es como ángulos, Eso es la frecuencia angular. Mirar los ángulos que se me forman ahí, de cuánto a cuánto van cambiando, ¿sí? Eso es lo que yo estoy haciendo. Es como un escaneo, como que subo y bajo, pero ahora no coloco ¿qué? Mi atención en el tiempo, no coloco mi atención en la altura, sino que coloco mi atención en el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca la frecuencia? La frecuencia angular. La frecuencia angular se saca de esta forma. La frecuencia angular es igual a 2pi, que es lo que simboliza toda una vuelta, por la frecuencia. 2pi por la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos otra fórmula, ¿sí? Otra fórmula es la siguiente. La frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Y lo mismo, el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. O sea que acá ya tenemos otras 3 fórmulas, ¿sí? Entonces, teniendo periodo, puedo tener frecuencia y frecuencia angular. Y lo contrario, si tengo frecuencia angular, puedo sacar periodos y puedo sacar frecuencias. Entonces vemos que esas 3 son, ¿cómo se llama eso? Relacionadas, dependientes, tienen que ver una con la otra, están estrechamente relacionadas, ¿sí? Y bueno, ¿y para qué me sirve eso? Porque resulta que yo lo que quiero es acá colocar la W, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero hacer una gráfica para ver cómo es que me está funcionando ese resortico. No tengo W, pero sí tengo el periodo, ¿sí? Entonces, W es igual a 2pi por F. Pero no tengo frecuencia, entonces ¿qué hago? Pero es que frecuencia es igual a 1 sobre... periodo es igual a 1 sobre frecuencia. O sea que de aquí sale otra fórmula. ¿Cuál es esa otra fórmula? W es igual a 2pi por frecuencia. Pero es que yo en vez de frecuencia puedo escribir 1 sobre periodo. Y pues multiplicando esto me queda que W es igual a 2pi sobre periodo. Entonces la pregunta para este... Ya me perdí ahí, espera. W es igual a 2pi ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre periodo. W es igual a 2pi sobre periodo. Y periodo se representa con un 1 sobre t. No. Periodo es esta T, mira. Periodo es esta T. Que en este ejemplo, periodo es esto. 0,33 segundos. Pero entonces, para yo poner la fórmula, tengo que poner W es igual a 2pi sobre el periodo, Sí, que es como está en la parte de abajo. sí. Y entonces ese 1 ¿Cuánto es es 2pi por 1 sí, ya no sobre es T? ¿sí? ¿Cuánto te da esta operación? ¿Cuánto es 2pi por 1? Hola. 2pi. Por eso es que acá dejo solamente el 2pi y me olvido del 1. Porque estoy multiplicando 2pi por 1 y cualquier cosa multiplicada por 1, pues da ella misma. Ok. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este pedazo de la explicación, chicos?
De acá necesito esta fórmula, esta fórmula, esta fórmula y esta fórmula, ¿sí? Que a la larga, esta y esta son la misma. A la larga es la misma. Pero lo que pasa es que en ocasiones los ejercicios les dan a ustedes o frecuencia, o periodo, o velocidad angular. Perdón, no velocidad angular, frecuencia angular. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan en este momento? Que teniendo una de esas, tienen las otras dos. Eso es lo que quiero que entiendan, porque esas tres están relacionadas una con las otras. Entonces, en este ejemplo me queda un minuto, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Entonces tengo que multiplicar 2pi sobre, bueno, dividir 2pi sobre 0,33 o 2pi sobre un tercio. Entonces, ¿cuánto es eso? Eso es igual a 2 tercios de pi. Entonces acá en vez de W coloco por 2 tercios de pi, ¿sí? Y por el periodo. O sea que, miren qué fue lo que hice. En vez de A, coloqué los 5 centímetros, que es lo que equivale a la amplitud. En vez del W, coloco 2 tercios de pi. ¿Y por qué 2 tercios de pi? Porque eso es lo que me da esta fórmula de acá. 2pi dividido entre 0,33333 periódico me da 2 tercios de pi. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a escribir esta fórmula por acá. Por favor, vuélvanse a conectar ahorita y graficamos eso. Y es igual a 5 por el seno de 2 tercios de pi por el tiempo. Listo. O sea que todavía nos falta poner tiempo. Sí, porque no les dijeron hoy que los horarios se modificaron. O bueno, algo así. Listo, chicos, ahí hay 7 personas, Que entonces faltaba graficar. sí. Sí, después de que te desconectaste me di cuenta que estabas hablando era del tiempo de acá de esto. Entonces, otra vez. Nuestra fórmula era la siguiente. Después de todo lo que hicimos, decíamos que y era igual a 5 veces Seno. el seno de 2 tercios de pi por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Listo, ya tengo eso, ¿sí? Des en cuenta que ahora coloco esa Fórmula. sí, pero más que la fórmula, esto de acá lo coloco adentro, ¿sí? Ah, ok. Entonces, esto me da la gráfica. Entonces vamos a graficar eso, ¿listo? Aunque tiempo no es necesario ponerlo, ¿verdad? Es que Porque el el tiempo tiempo- es cero. Es que date cuenta que el tiempo es mi variable independiente. El tiempo es lo que va a ir transcurriendo a medida de que se mueva ese cosito, ¿sí? Ese resorte, bueno, esa cuestión, ¿sí? Sí. Pero entonces espérense un momento que acá tengo una duda. Creo que la embarré en una cosita, pero ya lo voy a validar. Ustedes me pueden recordar, W es igual a 2pi por la frecuencia, ¿sí o no? Sí. Listo. Por la frecuencia. También decíamos que W es igual a 2pi sobre el periodo, ¿cierto? Sí. Listo. Pero teníamos que nuestro periodo era Yo igual. yo no lo anoté sobre, sino por frecuencia. Sí, la primera que tenemos. Sí. Y la segunda es sobre periodo. Pero nuestro periodo, ¿cuánto dijimos que era? Era un tercio, ¿no? Era un tercio de segundo. O 0,333 segundos, ¿cierto? Sí. Listo. Ok. Entonces,
Venga, y lo dejo acá entre paréntesis, que esto es paréntesis para que recordemos que esa es una unidad de tiempo. O sea que W, es que creo que acá fue donde tuve el error. 2pi dividido entre 1/3. Sí, tengo un error ahí. Yo no dividí, sino multipliqué por el afán de hacerlo rápido. Entonces, ¿cuánto es 2pi dividido entre 1/3? Es este por este, me da el de arriba. O sea, 2pi por 3 es igual a 6pi. Y 1 por 1 me da el de abajo. O sea, 6pi sobre 1. O sea que W es igual a 6pi sobre 1. Pero pues algo sobre 1 pues es lo mismo. O sea que W es igual a 6pi. ¿Cuál era el error que tenía? Que yo había colocado acá 2/3. 2/3 Sí. hubiera sido si multiplicaba 2pi y periodo. Pero no tenía que multiplicar, sino que dividir. Entonces acá es 6pi periodo. ¿Listo? Aunque Valentina ya me había preguntado eso y ya se lo había respondido, quiero dejar claro en esto. Acordémonos que una función es una regla que le da a cada elemento del dominio un único resultado, ¿cierto? Sí. En las funciones tenemos que tener una variable dependiente y una variable independiente. Esto de acá es una función, esto de acá es una función. La variable dependiente es y y la variable independiente es t, ¿sí? Sí. O sea, esta t me cumple como el x de una función, pero pues no le coloco acá x sino t, porque yo quiero que todo esto me dependa del tiempo que se hace. ¿Listo? Ahora, ¿qué me queda por hacer? Utilizo el GeoGebra y coloco y es igual a 5 por el seno de ¿qué? 5 veces el seno de 6pi por x. En GeoGebra coloco x porque GeoGebra acepta la x como la variable independiente, ¿sí? Vamos a mirar a ver qué pasa. Esto es lo que me arroja el GeoGebra. Esa gráfica de ahí. Ay, tanta línea junta me María. Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa? Ahí que podemos ver. Ese resorte, según esta gráfica que estamos viendo ahí, Parecen las pulsaciones del corazón. pero entonces ¿eso qué significa? Que se mueve rápido, que se mueve lento. ¿Qué pasa ahí? Se mueve bastante rápido. Se mueve muy rápido No ese, alcanza a tomar como más espacio, sino es de una vez. claro. Y entonces nosotros recordamos que el periodo era de 1/3, ¿cierto? Ujú. ¿Qué significa que el periodo es de 1/3? Que cojamos un segundo, listo. Ese segundo dividámosla en 3 partes. Es algo muy chiquito. En esa tercera parte, él alcanza a hacer todo un ciclo. O sea que en un segundo, ese resorte hace 3 ciclos. O sea que esa cosa empieza a subir y a bajar muy rápido. Es como si eran macrosegundos, ¿verdad? Yo no sé si son Como, macrosegundos, pero sí, son unidades más pequeñas que un segundo. sí, creo que se llama macrosegundo. Bueno, entonces digamos que sí se llamará macrosegundo, porque no, Milisegundos, ¿no? No sé, es que pueden ser micro, macro, no sé, pueden ser muchas unidades, petasegundos, bueno, no sé cómo digamos más. que es el macrosegundos. Y es decir que entre uno y el otro hay, hay 0,3. 33. Sí. Sí, es que no sé cómo explicarme por mi pregunta. No sé, tú me dirás. Como entre cada, como cuando sube y baja, en el espacio de arriba queda como un espacio muy chiquitico en la gráfica. Sí, Ese pedazo es donde se dividen, donde están dividiéndose el segundo en 3 partes. sí, sí, Pero exactamente. entonces entre cada uno de esos tienen que haber más segundos como para saber en qué parte baja y en qué sube y así sucesivamente súper rápido. Sí, algo muy parecido. Sí, sí, algo, sí, sí, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero es que el problema es que uno en la vida real uno no puede mirar qué pasa en un macrosegundo.
Uno no puede hacerlo. O sea, tendría que grabarlo o algo así para mirar si de verdad está sucediendo eso o no. Por eso es que es tan necesario formularlo matemáticamente. ¿Sí? Entonces, bueno, Ok. acá lo que estoy tratando es como de hacer zoom para mirar eso que dice Valentina, que qué pasa en un segundo. Entonces, miren, eh, más o menos lo que pasa es esto. Cojo acá y empiezo desde uno. Entonces, miren, acá baja y sube una vez, dos veces, tres veces y llego al uno, ¿sí? Es que ahí no se alcanza a ver bien por el tipo de gráfica y porque queda muy eh, juntico. Sí, Entonces, hay como tres picos hacia abajo antes de llegar al 1 y ¿listo? así Entonces, sucesivamente. ok, por un momentico voy a quitar el número 5 de esa función. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa si le quito el 5. ¿Qué pasó? Quedó más corto. Quedó más corto. O sea que la amplitud precisamente es lo que Un me dice poquito si más queda abierto, corto, si profe. queda alto, si queda chiquito, ¿sí? La amplitud es lo que me aumenta o me disminuye esa gráfica. Porque precisamente el Y es que quiero que, para finalizar, que recordemos esto. Acá en el X, ¿qué es lo que me da? Eso me da el tiempo. O sea que entre más tiempo pase, van a haber más oscilaciones. Pero Ajá. el eje Y lo que me da es las distancias. Entonces, obviamente, este 5 eran 5 centímetros, que eran la posición inicial. Acá como coloqué 1, o sea, cuando le quité el 5 es como si lo estuviera multiplicando por 1. Acá me dice que la amplitud es de un solo centímetro. Entonces, si no fuera un centímetro, sino medio centímetro, o sea que esto sería aún más pequeño. ¿Sí? Eso es lo que hace la amplitud en esa gráfica. ¿Listo? O sea que cuando le ponemos el 5 va de 5 a 5. De menos 5 a 5. Ah, ok. Ponlo acá. Entonces quitamos esto y volvemos a colocar el 5. Vuelve a subir esa gráfica. Eso es lo que pasa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Listo, chicos. Entonces No, dejemos señor. hasta ahí que ustedes tienen otra clase ahorita. Chao. Nos vemos el viernes. O mañana. Nos vemos mañana. Chao, profe. Juiciosos. ¿Listo? Chao, profe. Chao. Bye. Ven.